Bueno, de eso vamos a estar hablando con Antonio María Hernández, que es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Muchísimo gusto, Darío, un placer, ¿eh? Realmente muy interesante la explicación que has dado, muy clara, muy precisa. Bueno, gracias, doctor, y gracias por el tiempo. A ver, me interesa mucho su mirada como constitucionalista. De acuerdo a lo que establece la Constitución, ¿qué le parece que este decreto hace? ¿Se aviene a lo que establece la Constitución? ¿No se aviene a lo que establece la Constitución? Pero no hay ninguna duda que es inconstitucional. Pero no hay que ser un experto para darse cuenta que no se adecua en absoluto al artículo 99, inciso 3. No hay ninguna duda que ya mismo pueden reunirse las cámaras. El propio presidente está por llamar a sesiones extraordinarias. Todos esperábamos que eso era lo que iba a ocurrir. ¿Cómo puede pensarse que por un decreto de necesidad de urgencia se van a modificar 300 leyes, inclusive el Código Civil? Es decir, ha sido una enorme sorpresa. Es evidente que el presidente ha estado mal asesorado, así que estamos frente a una circunstancia realmente sorprendente. Nunca, es decir, había existido mucho dictado de decretos de necesidad de urgencia, 550 en la presidencia de Menem, contando los de antes de la reforma y después de la reforma, 249 Néstor Kirchner, como 150 Duhalde, cerca de 90 Fernández de Kirchner, 45 Macri, más de 130 el presidente Fernández. Es decir, toda expresión de gobierno por decreto de falta de cumplimiento de sus roles por parte del Congreso. Ha existido no siempre el adecuado control de constitucionalidad y todo esto ha producido algo que vengo señalando hace mucho tiempo, lo que se llama el hiperpresidencialismo, o sea, el gobierno por decreto, la lesión al sistema republicano, a las ideas liberales, la lesión a la forma federal de Estado. Hay que entender para qué es el constitucionalismo. Establece la defensa de los derechos del hombre y limita el poder. ¿Cómo se limita el poder? De manera vertical y de manera horizontal. De manera horizontal es lo más conocido: división y equilibrio de los poderes. El Congreso es el que legisla, el que modifica las leyes, el que las deroga, el que las sanciona, es la máxima representación de la soberanía popular, es la mayor cantidad de competencias. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Ejecuta esencialmente las leyes. ¿Puede dictar algún decreto? Sí, los reglamentarios de las leyes, los llamados decretos autónomos, y además, muy excepcionalmente, cuando se dan cada una de las circunstancias, decretos de necesidad y urgencia, que tienen un trámite muy especial. ¿Cuál fue el objetivo de incorporarlos a la reforma? Limitar su dictado. ¿Por qué? Porque venían siendo dictados de manera permanente. Lo había admitido en su momento la jurisprudencia de la Corte en el caso Peralta, en 1990, y cuando uno ve la letra del artículo 99, inciso 3, y sobre todo el debate, donde hay que ver qué ocurrió en la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas, en la Comisión Redactora y después en el debate plenario, no hay ninguna duda que el objetivo, como lo expresó el convencional constituyente Alfonsín, fue limitar el dictado de decretos de necesidad y urgencia, porque esto afecta al sistema republicano, al sistema democrático. Así que no hay ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de esto. Hablo también en carácter de vicepresidente de la comisión redactora y además conozco perfectamente cuál es la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha tenido fallos al respecto en los últimos años, sobre todo en relación a las cuestiones planteadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando por decreto de necesidad y urgencia el presidente Fernández quiso impedir el dictado de clases presenciales durante la pandemia. La otra medida muy importante de la Corte en relación a la Ciudad de Buenos Aires fue cuando también se produjo por decreto de necesidad y urgencia una quita de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para destinarla directamente a la provincia de Buenos Aires. Es decir, la jurisprudencia de la Corte también es muy clara en esta materia y también nosotros podríamos sumar
otros argumentos. Así que en definitiva, todos esperamos que le vaya muy bien al presidente, todos sabemos que hay que hacer cambios muy importantes, es muy evidente que hay que luchar contra muchos privilegios, hay que hacer muchas correcciones, pero de ninguna manera se puede hacer sino cumpliendo estrictamente lo que dice la Constitución. Esto es central. No podremos dejar atrás la decadencia argentina si nosotros no nos aferramos al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Hace pocos días presenté la tercera encuesta de cultura constitucional con el resultado de las dos anteriores. Esto lo hicimos con el politólogo Sobato y con el sociólogo Fidanza, titular de Poliarquía, que fue quien redactó. Y redactó, es decir, quien llevó adelante la encuesta. Publiqué un artículo al respecto hace 48 horas en Clarín explicando los resultados. Es decir, la Argentina sigue teniendo problemas con la ley, sigue siendo una sociedad anómica, como decía Carlos Santiago Nino, así que es muy claro lo que nos pasa a nosotros. Doctor, clarísima toda la explicación. Ahora, para entender un poco lo que se viene, una vez que entre en vigencia el decreto, entiendo que cuando se termine de publicar este segundo decreto aclaratorio, entrará en vigencia. Va a haber seguramente una infinidad de recursos que se presentarán, de amparos, etcétera, para tratar de frenar la aplicación de este decreto. ¿Qué hace ahí la justicia? ¿Qué harán los jueces? Dicen, ¿esperan a que haya un tratamiento legislativo o inmediatamente pueden congelar y detener la aplicación del decreto? Podrían también avanzar, son dos vías distintas y finalmente también seguramente esto llegará a la Corte Suprema. Esperemos que todo esto se resuelva a la brevedad posible. Mientras tanto, seguramente va a seguir en vigencia el decreto. Es lo que ha ocurrido en muchos casos. Ya sabemos la lentitud con que ha actuado el Congreso en esta materia tan importante y por eso se explica el fenómeno del hiperpresidencialismo. O sea, lo que usted dice, doctor, es, en principio, hasta que no se expida la Corte Suprema, los tribunales inferiores lo van a dejar en vigencia. De ninguna manera un juez cualquiera de la Constitución puede dejarlo sin efecto. En la Argentina hay un control difuso de constitucionalidad y cualquier juez puede hacerlo. Yo me refería sobre todo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es, claro, la instancia final en nuestro país y que tiene una jurisprudencia cada vez más clara en esta materia. Esto nació a partir de los casos Berroqui, Video Club Dreams, el caso Smith, el caso Provincia de San Luis, el caso Blanco. Podría seguir citando otros casos hasta llegar a estos últimos, a los cuales me refería, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, que son muy recientes, de 2021 y de 2022. Ahora, doctor, ¿y qué pasa si el Congreso avala el decreto? Si supongamos Cámara de Diputados se termina obteniendo una mayoría a favor de mantener el decreto, ahí entonces la Corte tendrá que decir que entonces es constitucional el decreto o puede igual decir que es inconstitucional. Para mí podría llegarse a decir que también hay inconstitucionalidad. No sabemos lo que vaya a ocurrir. Todos esperábamos una solución distinta. Todos sabemos y necesitamos que le vaya bien al gobierno. Todos sabemos que hay que terminar con la Argentina corporativa. Todos sabemos que algunos de los propósitos evidentemente son correctos y son evidentes, pero nosotros no esperábamos una tramitación por medio de un decreto de necesidad de urgencia de esta magnitud que no tiene precedente. Doctor, le hago una última pregunta. Si supongamos que se demora el tratamiento legislativo y la Corte interviene, en ese caso, y declara inconstitucional el decreto por todo lo que usted está explicando, ¿queda totalmente invalidado el decreto o puede ser que se declaren algunos artículos inconstitucionales y sin efecto, pero otros sí tengan efecto? Tal como lo acaba de decir, que es lo que tuvo que haberse hecho en este tiempo. Había que distinguir con precisión cada una de las situaciones, había que ver qué podía ser objeto de un decreto, que podía ser incluso no de necesidad y urgencia. Por ejemplo, un decreto autónomo para establecer correcciones con respecto a algunos aspectos del Poder Ejecutivo. O sea, había que hacer un análisis mucho más prolijo, mucho más serio,
de 300 normas. Obviamente que no se hizo eso, directamente se lo juntó todo, no en una ley ómnibus, sino en un decreto de necesidad y urgencia, y ahora estamos ante este problema. Obviamente que en el análisis de constitucionalidad, algunos artículos pueden ser considerados constitucionales y otros no. No puedo saber qué es lo que vaya a ocurrir en este sentido. Clarísimo. Doctor Hernández, un placer. Gracias por esta breve clase de Derecho. Hasta cualquier momento y un gran abrazo. Adiós.